Que el Señor les bendiga. Sé que hace mucha calor y hoy es un día que yo, voy a ser honesto, no pensaba que viviré para verlo. No pensaba que estaré vivo para ver los acontecimientos de hoy. Porque a veces como creyentes oramos y oramos orando sin expectativas. A veces oramos para que Dios haga algo, pero no estamos esperando a ver cuándo, dónde va a salir, cuándo Dios va a contestar. Pero oramos, sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer todas las cosas, pero no estamos esperando la respuesta en el momento. Así que para mí hoy es podría llamarlo un día de doble alegría y doble sorpresa y doble honor. Me siento muy honrado por Dios, por formar parte de lo que Él está haciendo hoy. Y vamos a tocar, es lo que tiene que ver con el punto de hoy, con la enseñanza que vamos a ver. Como podéis ver, el título es el bautismo. Todo creyente normalmente debe bautizarse. Y muchos de nosotros fuimos bautizados cuando éramos pequeños. Algunos nos bautizaron, sobre todo alguien como yo, cuando tenía 1 año, me acuerdo, tengo una foto de cuando me bautizaron al año. Tenía 1 año cuando me bautizaron y estaba pegando un grito y en la foto veo mis ojos así como abiertos y llorando. Y en otras costumbres, en otras tradiciones, la manera que bautizan a los niños, les cogen así con las piernas y les chapuzan en el agua 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuché también que un niño una vez murió así durante sus bautizos. He visto vídeos de donde los padres se ponen agresivos con el cura, de la manera que coge el niño y le echa en el agua y le seque. Muchas de las veces nosotros mismos que somos creyentes, que creemos en Dios y podemos decir que no somos católicos o no somos testigos de Jehová, no somos mormones, muchas de las veces bautizamos a nuestros niños o les presentamos al Señor como un rito o una tradición normal de la casa, porque estamos acostumbrados a hacerlo. Algunos padres bautizan a sus hijos de pequeños para ver si no se pierden cuando crecen. Otros le presentan al Señor para ver si ellos sobrevivirán o qué les pasará en el futuro o algo así. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia, sobre todo en temas de bautizos? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Quién debe ser bautizado o qué significa el bautismo en sí? Es lo que vamos a ver. Porque quiero poner una cosa bien clara, hermanos. El bautismo por sí no salva a nadie. El bautismo nunca ha salvado por sí. Pero es un mandato. Hay 2 sacramentos, o puede decir, ordenanzas sagradas en las Escrituras, dadas por el Señor Jesús mismo. Las demás cosas que celebramos como creyentes son tradiciones de hombre, cualquier otra cosa, menos la Santa Cena, que es un mandato del Señor, que recordamos su muerte, y el bautismo, que es una ordenanza que representa la muerte, la resurrección y la muerte y la resurrección del Señor Jesús, que es lo que representa el bautismo, es lo que representa también para el creyente. Aparte de esas 2 ordenanzas, no hay ninguna otra cosa más en la Biblia, o ordenanzas en la Biblia, que como creyentes estamos obligados o llamados a practicar. Pues el bautismo es un rito cristiano de iniciación. Así que uno que se bautiza es porque quiere iniciar, quiere empezar o ha tomado la decisión de cambiar de barrio y quiere empezar una nueva relación con Jesús. O sea, practicando las cosas que el Señor Jesús mismo nos enseña. Está profesando su fe públicamente a todo mundo. Que ya no soy de esta dirección, ahora vivo en Cristo. Ya no vivo como vivía antes fuera de Cristo. Así que el que toma la decisión de que quiere bautizarse es porque ha tomado la decisión de cambiar de estilo de vida. Todo creyente vivo, que no está en una condición donde no puede bautizarse, como el ladrón en la cruz, que creyó en el Señor Jesús minutos antes de su muerte, seguramente sí que se va a salvar. Pero sí tenemos la oportunidad, sí tenemos la posibilidad, como creyentes, después de haber creído en el Señor, hemos sido llamados a bautizarnos como una declaración de nuestra fe pública. Pero recuerden, el bautismo en sí no salva. Nunca ha salvado y nunca salvará. Es nuestra fe en Cristo Jesús
que nos salva. La salvación es un regalo de Dios, no por nuestras buenas obras, no porque sabemos hacer buenas cosas, no. Simplemente porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y Dios nos regala la salvación. No la podemos ganar, la podemos solamente recibir. Recibimos la salvación porque es un regalo. Seguramente que nadie paga por el regalo que le regala en Navidad, ¿a qué no? O en su cumple, nadie lo paga, ¿no? Todo es gratis. La gente te compra regalos el día de tu cumple y te lo regala. ¿Por qué? ¿Acaso es porque lo mereces? No, simplemente porque te quieren y te lo regalan. Lo mismo es la salvación para nosotros. Dios nos la regala cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Así que no solamente el bautismo es algo que el creyente en sí debe hacer, pero el bautismo tiene un trasfondo judío. Es lo que iremos viendo, que no es algo que el cristianismo empezó con el bautismo. No, los judíos empezaron con el bautismo. Vamos a ver cómo era una persona que quería convertirse de gentil al judaísmo. Debería pasar por un rito, un ritual de limpieza, de purificación, y tenía que sumergirse en el agua. Está como renunciando su antigua manera de vivir como gentil y aceptando el judaísmo. Por eso que cuando Juan el Bautista empezó a predicar, arrepentíos y bautizaros, nadie le preguntó, ¿qué significa el bautismo? No, porque ellos ya tenían conocimiento de lo que es el bautismo. Es cuando uno renuncia a una fe para abrazar otra fe. Así que eso lo hacían, o nosotros hoy en día nos bautizamos para respetar o para poner en práctica un mandato solemne del Señor. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 28, ese es el pasaje clave de hoy. Mateo 28, estaremos leyendo de 18 a 20. Mateo 28, 18 a 20. Ese es el Señor Jesús antes de subir al cielo. Antes de subir al cielo, el Señor Jesús dijo, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, eso es una orden. Ahora que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, ahora yo les mando. Dice, ahora por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice que vayan, que los latinos evangelizan solamente a los latinos, los africanos, y los españoles. No, hagan discípulos de todas las naciones. Háblale a todo mundo. Sobre todo nosotros que vivimos aquí en España, sí somos creyentes y no compartimos nuestra fe con españoles, simplemente somos egoístas. Porque estamos en una nación que no nos pertenece, estamos consumiendo los recursos por la gracia de Dios, consumiendo todo lo que pertenece a este país y nos engordamos y nos felicitamos y vivimos felizmente, mientras que muchos de ellos terminan sin Cristo. Así que como creyente debemos, es una obligación, donde estamos, compartir nuestra fe con las personas de esta área. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan, ahora dice, después de hacer los discípulos, hay que bautizarles, pero no bautizándoles y después les dejas para que ellos viven de cualquier manera, no. El discípulo ahora debe ser enseñado. Eso es la parte que nos falta mucho en las iglesias. Que en los discípulos hay bastantes, pero sin esta parte de la enseñanza. Dice, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro, esa es una promesa que no debemos olvidar nunca, hermanos. Que tengamos por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Está con nosotros el Señor Jesús siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted está pasando por el peor momento en su vida, recuerda una cosa, Él prometió estar con usted siempre hasta el fin de los tiempos. La manera que los problemas vengan en nuestras vidas no debe determinar nuestra relación con el Señor. Nadie se levanta por la mañana y hace una lista de sus problemas. Pero debemos tomar la decisión de cómo nos afecta esos problemas. Así que la palabra bautizar en sí es un término adoptado de la palabra griega que es baptizo. Es un término griego que lo hemos prestado, en inglés es baptism.
pero es un término griego en sí que ha sido adoptado de la palabra bautizo para decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir sumergir? Cuando querían decir que un barco se hundió, el Titanic se hundió, no, el Titanic se bautizó, se hundió, se sumergió al fondo del mar. Eso ya nos da una idea de cómo debe ser el bautizo. Así que si vemos donde se echa agua sobre la cabeza de la gente, eso es ducharse, no es bautismo. Si vemos donde cogen un poquito de agua, le echan eso no es bautismo. Porque la palabra en sí significa sumergir, hundir al fondo del agua. Como os dije antes, tiene un trasfondo judío, así que no es una palabra o no es un acto en sí que lo crearon los creyentes. Así que su trasfondo en sí es totalmente judío, donde los gentiles que querían convertirse al judaísmo hacían este ritual de purificación, donde ellos deberían sumergirse en algo que era como una piscina. Sumergiéndose significa que está renunciando su antigua manera de vivir y aceptando o abrazando el judaísmo. Así que mientras se sumergían esos judíos, ellos tenían que citar, es como una declaración judía muy judío, que es esto, de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Así que cuando los gentiles se sumergían en el agua, ellos decían en voz alta: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. ¿Qué quiere decir? Que se estaban renunciando su antigua manera de vivir. Y están diciendo: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Tomando al Señor como su único Dios ahora y dejando todo el ídolo que ellos tenían antes. Por eso que cuando Juan el Bautista apareció en la escena, llamaba a la gente de arrepentirse y de bautizarse, la gente lo entendían, así que no era algo de que la gente se quedaron sorprendidas. Y Mateo capítulo 3, versículo 5 a 6, Juan dice, gente de Jerusalén, o dice Mateo 3, 5 a 6, que gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda el valle de Jordán, salía para ver y a escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, ¿lo ves? No les cogían y les bautizaban a la fuerza. Juan no intentaba de convencerle que deberían bautizarse, no. Ellos escuchaban lo que Juan estaba diciendo y confesaban sus pecados, y ahí, después de confesar sus pecados, podrían ser bautizados. ¿Qué quiere decir? Que bautizando a un niño, ¿qué saben los niños de sus pecados? ¿Qué sabe una persona que ha sido manipulada, obligada a bautizarse solamente para que la gente dice que se ha bautizado? Así que nadie debe y puede obligar a otro o manipular a una persona para que se bautiza. Pero cada persona que se ha reflexionado de sus pecados, porque ha escuchado el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados, debe bautizarse. Así que Juan no les bautizó en cualquier estado cuando él bautizaba. Él no bautizaba a la gente en cualquier estado. La gente no solamente venía que, quiero bautizarme. No. Ellos deberían arrepentirse de sus pecados. Deberían renunciar a su antigua manera de vivir para ser bautizados. Ellos deberían arrepentirse primeramente antes de ser bautizados. Así que Juan puso énfasis en que los que buscaban que él los bautizaba para dar testimonio de una vida radicalmente cambiada, deberían arrepentirse primero. Así que el arrepentimiento era la evidencia que esa persona había tomado la decisión de que quiere seguir a Cristo. Pero tristemente, seguimos teniendo en las congregaciones personas que se han bautizado sin arrepentimiento y siguen vivir de la misma manera que vivían antes de haber escuchado el Evangelio. Por eso que cuando Juan vio que muchos fariseos, escucha bien, Juan vio que muchos fariseos venían a él para ser bautizados, él los confrontó. En vez de bautizar a los fariseos, que eran los líderes religiosos en aquella época, en vez de bautizarle, Juan les confrontó y Juan les llamó camadas de víboras. Esos eran los líderes de aquel tiempo. Y luego les preguntó, ¿quién los advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Y mira lo que Juan hace en Mateo capítulo 3, versículo 8. Juan 3, 8.
Para demostrar que esas personas se habían arrepentido, Juan dice, deben demostrar con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que bautizarse no salva a nadie. Es tu forma de vivir. ¿Cómo podemos decir en inglés? It's your way of life. Es tu forma de vivir que demuestra que de verdad te has arrepentido. Porque si uno dice que yo me he arrepentido, yo me he bautizado, y tu forma de vivir permanece de la misma manera, puedo cuestionar tu conversión conforme a las Escrituras. Así que el bautismo debe haber arrepentimiento antes que la gente se bautiza. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Si una persona antes vivía en la fornicación, ahora ve la fornicación como un pecado. Si antes vivía en la mentira, ahora ve la mentira como un pecado. Si antes era un ladrón, ahora ve el robo como un pecado. No puede permanecer de la misma manera. Por eso que la Biblia nos dice que engañoso sobre todas las cosas que nos puede engañar, nuestro corazón es lo peor de todas las cosas. Porque podemos ver, hay cosas que parecen recto y bien para nosotros, pero que el camino de estas cosas nos lleva hacia la muerte. La palabra bautismo, hermanos, tiene varios usos en el Nuevo Testamento. Uno de ellos que es sumergir, pero tiene varios usos en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 13, versículo 1 a 12, tenemos el bautismo de fuego. 1 Corintios 12, 13. Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios 15, 29. Tenemos un bautismo por los muertos, que es lo que practican los mormones. Aquí Pablo no está diciendo que el creyente debe bautizarse por los muertos, pero está preguntando, ahora vosotros que decir que no hay resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Así que él no estaba diciendo que los creyentes deberían bautizarse por los muertos, pero estaba llamando la atención. Es una práctica que los mormones lo practican mucho. O siempre, por eso que es una práctica importante para el mormonismo. También en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, tenemos el bautismo en la nube y el mar como seguidores de Moisés, los hijos de Israel. Cuando pasaba por el desierto, Pablo lo usa aquí, hace una representación de eso, que ellos fueron bautizados por la nube y por el mar para ser seguidores de Moisés. También en Marcos capítulo 10, 38 a 39, tenemos el bautismo de sufrimiento. Ese es el bautismo que muchos creyentes no les gustan. Nos gusta el bautismo de kumbaya, de vivir bien, de tener todo, gloria a Dios. Pero no queremos el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento que es renunciando a mi propio yo, mi propia comodidad. Y estar dispuesto a sufrir por amor de Cristo. Está dispuesto a tener velas por la noche sin poder dormir para que otros descansan. Está dispuesto a no tener paz para que otros tengan paz por el nombre del Señor. Y también tenemos nuestro bautismo por el agua o inmersión, que es lo que vamos a enfocarnos hoy para ver. Así que ahora vamos a ver 5 temas importantes acerca del bautismo y de ahí terminamos y empezamos empezaremos con el bautismo directamente. Así que vamos a ver 5 temas importantes acerca del bautismo. Los que tienen bolígrafo para apuntar, vayan apuntando eso porque es muy importante. El primero es el significado que tenemos, el significado en sí del bautismo. El bautismo es una profesión pública de nuestra relación y fe con Jesús. Es una declaración pública, ¿vale? Con nuestra relación y fe con Cristo Jesús, reconociendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Fe en que Jesús murió por nuestros pecados, o murió por los pecados del mundo, fue sepultado y resucitó triunfadamente al tercer día. Os dije la otra vez que había escuchado un pastor predicó sobre la expiación que Jesús, él predicaba sobre que Jesús no murió por todos los pecados de la humanidad, que murió por algún grupo de personas. Eso es una herejía bastante grande. Jesús murió por la humanidad. Juan, lo vimos cuando estábamos hablando de Moisés, como Jesús le dice en Juan 3:14, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado.
para que todos aquellos que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y ahí entra Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿cómo amó Dios al mundo? Levantando a su Hijo sobre un madero, para que todos que creen en ese Hijo de Dios que fue levantado en el madero, tendrán vida eterna. Así que Jesús, el significado de bautismo, es nuestra fe pública, que confiamos y creemos en lo que Jesús ha hecho en la cruz de Calvario para salvarnos. También representa la muerte del creyente al pecado, la sepultura del viejo hombre o de la vieja mujer, y una resurrección de esta persona para andar en una nueva vida en Cristo Jesús, según nos dice Romanos capítulo 6, versículo 4, que dice, pues hemos muertos y fuimos sepultados con Cristo ¿mediante qué? Mediante el bautismo. Así que esa es la representación. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Así que cuando uno es sumergido y uno es levantado, es sepultado al mundo, renunciado a tu antigua vida y resucitando para una nueva vida en Cristo Jesús. El segundo punto aquí es el candidato apropiado para el bautismo. Eso quiere decir que no todo el mundo está calificado para bautizarse. Los niños no pueden bautizarse. Alguien que no quiere renunciar a su antigua vida no puede bautizarse. Alguien que sigue viviendo en el pecado no puede bautizarse. Alguien que no cree en el Señor Jesús como su Señor y su Salvador no puede bautizarse. Una persona que debe bautizarse solo debería ser bautizada una persona que es suficientemente madura como para haber reconocido sus pecados, no solamente reconocer sus pecados, pero confesarlos y apartarse de sus pecados. Así que no se puede coger cualquier persona que dice, no, quiero bautizarme, ¿por qué? Porque mi madre se bautizó, mi tía se bautizó, como muchos padres corren con sus hijos a la iglesia para que le presenten al Señor y después el niño nunca más pisa el local o nunca más se congrega hasta el día quizás del entierro de la madre, que otra vez invitan al pastor o al cura para que venga a hacer nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que presentando a los niños al Señor y luego nunca enseñarles la palabra de Dios en casa y nunca más llevarle para que se congrega, si pensamos que eso ayudará a nuestros hijos para apartarse del pecado, nos hemos equivocado, totalmente equivocado como padres. El candidato para el bautismo no debe ser cualquier persona, debe ser una persona que ha reconocido sus pecados, lo ha confesado y se ha apartado o se ha arrepentido de ellos. Y también una persona que ha hecho el compromiso consciente, de fe en Cristo Jesús. Una persona que ha tomado la decisión de hacer el compromiso consciente de tener la fe en Cristo Jesús. Mateo, siéntate un segundo, hijo, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Así que debe ser una persona que ha hecho un compromiso consciente de la fe en Cristo Jesús, según lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Así que la persona que se bautiza escucha la palabra del Señor y toma la decisión que quiere seguir a Jesús y no hay vuelta atrás. El tercer punto es el momento correcto para ser bautizado. ¿Cuándo es el momento correcto para bautizar a una persona? Muchas congregaciones, algunas personas tratan a las personas durante 2 años, discipulándoles durante 2 años antes de bautizarle. Pero ¿quién nos garantiza que esa persona puede vivir los 2 años que tú le estás discipulando? Solo Dios sabe cuándo la persona va a morir. Porque podemos estar perdiendo el tiempo de alguien que de verdad quiere buscar al Señor, pero ponemos restricciones humanas que no. La persona demuestra que se ha arrepentido, demuestra con su manera de vivir con los demás creyentes que es una persona que ha tomado la decisión que quiere seguir a Cristo. Pero podemos frenarle que no tiene que esperar 1 año, 2 años, 3 años antes de ser bautizado. Eso no es bíblico. Podemos leer en cualquier parte de la Biblia, no hay ningún requisito de tiempo de creer y bautizar.
El que cree que sea bautizado. Es lo que dice el Señor Jesús. Así que si una persona cree ahora, puede ser bautizado en el mismo momento. Uno de los ejemplos que hemos visto es el eunuco etíope, que si lo vemos en Hechos capítulo 8, de versículo 35 a 38. Así que Felipe no esperó cuando el eunuco escuchó el evangelio. Felipe no dijo, no, ¿sabes qué? Eres un nuevo creyente, es cierto que te has arrepentido, es cierto que crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Vaya a Etiopía, ¿vale? Pasaré por ahí 2 años y te bautizaré cuando veo que... No. Él creyó, demostró que había creído, tomó la decisión que quiere seguir a Jesús y fue bautizado directamente. Si podés leerlo, lo vais a ver. Así que no fue algo de 2 o 3 años. Así que el momento correcto para bautizar a una persona es cuando la persona demuestra que sí de verdad ha creído en el evangelio, sí de verdad se ha arrepentido y quiere apartarse de sus pecados y quiere vivir para el Señor. Pero escucha una cosa, hermanos. No se bautice solamente para bautizarse porque los demás están bautizados. No te congregas solamente para congregarte porque los demás se están congregando. La falta de conocimiento de quién es Dios nos puede llevar adorando a un Dios desconocido como la mujer samaritana, que Jesús le dijo, vosotros los samaritanos adoráis a un Dios desconocido. Podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, que lo adoramos nosotros mismos, lo alabamos nosotros mismos, pensamos que es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos pide santidad. Nos pide santidad. ¿Qué es la santidad en sí? No es solamente la santidad exterior, pero la santidad interior en sí. La envidia nos puede ser un pecado bastante grande. La codicia puede terminar de ser un pecado que nos lleva al infierno. Y el mismo Dios de la Biblia nos pide tener temor de Dios, que es el deseo ferviente de vivir nuestras vidas para agradarle. No para agradar a los hombres, no para agradar a nadie, pero para agradarle. El cuarto punto es la forma apropiada del bautismo. Os he dicho que no hay ninguna parte en la Biblia que vemos que se rofea la cabeza de la gente. Eso es ducharse normalmente. Pero no hay ninguna parte en la Biblia donde la gente le rocían el agua encima. Pero tal como hemos visto el significado, la definición de la palabra bautizo, que significa sumergir, y que los cristianos del primer siglo, ellos entendieron eso y hacían lo mismo. Sumergían en agua las personas que deberían bautizarse. Que eso representa la muerte, la sepultura, la resurrección, donde el creyente nuevo es sepultado en una tumba de agua y levantado como un símbolo de confianza o un símbolo de confianza en la muerte y la sepultura, la resurrección de Cristo Jesús para expiar los pecados de la humanidad. No hay nada como expiación limitada. Como les dije que le escuché de una enseñanza de un hombre, hablaba de la expiación limitada. Cristo murió por todos. Todos aquellos que pongan su fe en Él serán salvos. Pero los que rechazan, es como una persona que rechaza unas paracaídas. Cuando un avión está a punto de estrellarse, obviamente, ¿qué pasará con él? Irá al fondo del mar con el avión. La única autoridad, hermanos, que nosotros tenemos es la palabra del Señor. El quinto y el último punto. ¿Quién tiene la autoridad correcta para llevar a cabo el bautismo? Eso es un punto puede ser un punto también controversial a veces. ¿Quién tiene la autoridad en sí? Leemos la Biblia, no hay ninguna parte de la Biblia que dice, los hermanos esperaron cuando los nuevos creyentes creyeron, esperaron para que viniera Pedro y Juan y Santiago para bautizarles. No, Pedro y Juan fueron llamados solamente una vez para poner la mano sobre ellos para que recibiera el Espíritu Santo. Eso quiere decir que todo creyente verdadero, que tiene el Espíritu Santo en sí, un creyente verdadero tiene el Espíritu Santo en sí, puede evangelizar, puede ser usado como un instrumento del Señor para llevar a la conversión a una persona. Y ese creyente maduro, convertido, puede bautizar a un nuevo creyente. ¿Es bíblico? Totalmente bíblico. Porque no hay ninguna prohibición en la Biblia que un creyente no puede bautizar a otro creyente. Sea un creyente maduro en el Señor, puede bautizar a un nuevo convertido que se ha arrepentido de sus pecados y toma la decisión de que quiere seguir a Jesús.
Eso quiere decir que la iglesia local tiene la autoridad bíblica de bautizar a cualquier persona. ¿Y quién es la iglesia local? Todos nosotros somos la iglesia local. Como conclusión, de todos los rituales que muchos cristianos practican hoy, las únicas dos ordenanzas que el Señor nos ha demandado de poner en práctica es la Santa Cena y el bautismo, nada más. Hemos sido llamados a practicar o hacer la Santa Cena y a bautizar. Aparte de eso, no hay ningún otro rituales que el Señor Jesús o ordenanzas que Él nos ha demandado de hacer. Y la Santa Cena también, lo que hacemos en la Santa Cena es que reconocemos y proclamamos la muerte de Cristo. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos reconociendo y proclamando la muerte de Cristo. Mientras que en el bautismo, lo que estamos haciendo, el bautismo en sí describe la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Así que el bautismo en sí no salva. Téngalo bien claro, no salva, nunca ha salvado y nunca salvará en sí. El bautismo en sí no tiene el poder en sí para salvar. La salvación es un regalo de Dios cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es que el que debe ser bautizado debe demostrar con su manera de vivir que se ha arrepentido de sus pecados y está dispuesto a obedecer las enseñanzas o las ordenanzas de Cristo. Y después de haber sido bautizado, tenemos que permanecer en Cristo. No tenemos el pasaporte libre para pecar porque pensamos que ya vamos a ir al cielo directamente. El alma que pecara, como dice la palabra, ese alma morirá. Ningún bautismo del mundo nos puede librar de eso. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que tú seguirás haciendo. Te pedimos, Señor, que nos guíe, nos guarde, nos protege, nos ayude a vivir para ti, Señor. Gracias. Gracias por los hermanos que han tomado la decisión de bautizarse hoy. Gracias por el privilegio que tú nos das a nosotros de formar parte de esta gran obra que estás haciendo en las vidas de los hermanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no deslizar, a permanecer firme en ti, a mirarte solamente a ti, solamente a ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.